Bienvenidos con todos, vamos a continuar con el spoiler y empezamos. La mujer tiene una respuesta clara y elocuente, haciéndola sentir aliviada y conmovida, tanto que no pudo contener las lágrimas. Somos novias. Estoy pensando en lo feliz que me siento en este momento. Soy una persona común y corriente, no puedo hacerte feliz todo el tiempo, y ser mi novia podría no ser tan genial. La reacción de Love preocupó un poco a Pure. No estaba segura de qué esperaba esa joven, pero al menos quería hacerle saber que estar en un romance no se trataba solo de felicidad. Sé que eres una persona común y corriente, Pure, pero eres una persona común y corriente a la que amo. Por eso me embargan estos sentimientos, murmuró la joven. Pure no pudo evitar sonreír, pero cuando bajó la mirada y vio los suaves limones de esa hermosa mujer, esa adoración casi desapareció por completo. ¿Seguimos?, le preguntó en un tono un poco cautivador. Pure ya se había colocado sobre la otra persona. Luego sonrió y abrazó rápidamente a su amada. Luego empezó yendo a esa zona, dándole cariño a Pure, explorándola, mientras Pure hacía sonidos. Luego apartó la mirada y le preguntó qué sucedía, mientras la otra persona estaba con el cabello desordenado, toda roja como un tomate, liberando sensaciones y emociones. Se acercó nuevamente para besarla. Cuando finalmente ese punto fue tocado, la otra persona sin nada hizo sonidos, mientras Locke seguía en esa zona, dándole cariño, sin detenerse. Y Beauty emitía sonidos, unos sonidos tan dulces, que hacía que Love perdiera la cabeza. Vamos a ducharnos. Su encuentro lleno de emoción finalmente resultó perfecto, con Beauty asumiendo el papel principal. Ambas se recostaron, al lado de cada una. Beauty se miraba fijamente, mientras Locke cerraba los ojos con fuerza. ¿Quieres que nos duchemos juntas o me ducho yo primero? Tras preguntarle sobre sus necesidades y esperar un rato, la chica alta que acababa de abrir los ojos la llamó suavemente, en lugar de elegir entre ducharse juntas o dejar que se duchara primero. ¿Entre nosotras puede realmente desarrollarse el amor? ¿Por qué dices eso? No quiero que sea solo eso, y voy a esperar a que me digas que me amas. La joven estaba feliz de darle tiempo a la hermosa mujer para procesar sus pensamientos, hasta quedar finalmente alegre, pero secretamente esperaba que no pasara mucho tiempo antes de que se animara. Aunque actuaba como si estuviera de acuerdo con todo, también tenía sus propios límites. Si era demasiado para manejar, y si no había forma de continuar, tendría que aceptarlo de buena gana. Sí, ella sintió, pase lo que pase, Love siempre intentaba hacerla sentir cómoda. La joven no la presionaba para obtener la respuesta que quería. No se apresuraba a escuchar esas dulces palabras cuando no estaba lista para decirlas. Pero aunque esa amable joven decía que podía esperar con paciencia hasta cierto punto, Pure no pensaba dejar pasar mucho tiempo. Si todo marchaba con normalidad, su corazón estaba más tranquilo y recuperaría la conciencia, y diría con seguridad que Love era de quien se había enamorado. Ella inmediatamente diría que amaba a la joven, tal como se le había dicho a alguien una y otra vez. Pure, deja de mirarme, no me decido por un color. La joven impaciente, quien habían obligado a colorear, miró a la persona sentada y frunció el ceño en señal de queja. Bajó la mirada de sus hermosos ojos, aunque le cantaba ese intenso tono marrón. Locke se encontró completamente desconcentrada, y Pure ni siquiera hacía la gran cosa, simplemente estaba sentada mirando. Elige el color que quieras, solo estoy mirando. Pure no hacía nada que la molestara, pero su simple atención fue suficiente para desconcentrar por completo a la chica más alta. Cada movimiento se volvía torpe. Locke ya estaba insegura de sus habilidades artísticas. Se sentía aún más insegura con Pure observándola con tanta atención. Es como tener una profesora observándome. No soy una profesora, soy tu novia. En cuanto esas palabras salieron de la otra persona, Locke se quedó paralizada. Su mano se detuvo, abrumada por la vergüenza al mencionar su romance. Su rostro se enrojeció y ya sentía cómo se ruborizaba, lista para que Pure se burlara de ella.